Es grato estar con ustedes en un nuevo video del curso de Física 3 de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander. En esta ocasión conversaremos sobre el modelo atómico de Bohr. Estamos en la primera década del siglo XX. Los físicos ya se aventuran en los terrenos de la materia a pequeña escala atómica y donde no penetran nuestros sentidos. Ya J.J. Thomson había descubierto el electrón, ya Rutherford había descubierto el núcleo atómico, ese enigmático centro que concentraba prácticamente toda la masa del átomo. Se sabía que tiene carga eléctrica opuesta a la del electrón, es decir, positiva. La idea de un modelo del átomo como un sistema solar en miniatura estaba en el ambiente. Sin embargo, había algunos puntos cruciales que resolver. De acuerdo con el electromagnetismo, una partícula acelerada emite radiación electromagnética. Si el electrón está orbitando alrededor de un núcleo positivo, está acelerado, entonces emite radiación, pierde energía y por tanto cae, se acelera más y emite más. El modelo es inestable. Los átomos serían inestables, la materia entera sería inestable. Por otra parte, los átomos emitían luz correspondiente a longitudes de onda o frecuencias muy particulares. Es lo que se conoce como el espectro de emisión, líneas brillantes como las que mostramos en el video para el átomo de hidrógeno. Y parecía que el gas de hidrógeno absorbía radiación precisamente en esas longitudes de onda, evidenciando líneas oscuras como las que mostramos. No había ninguna explicación racional del porqué de esas líneas. Sin embargo, poco a poco se comenzaba a consolidar la idea de que los electrones giraban en órbitas estables preferenciales, y si pasaban de una órbita a otra más cercana del núcleo, perdían energía emitiendo un fotón que se llevaba esa energía. Al físico danés Niels Bohr le correspondería el mérito de avanzar en la dirección correcta, construyendo un modelo atómico con capacidad predictiva y aplicable en casos simples. Recordemos que ya la idea de cuantos de luz, fotones de energía E igual a la constante de Planck por la frecuencia, había mostrado su poder explicando de la mano de Planck el espectro de la radiación térmica y de la mano de Einstein el efecto fotoeléctrico. Aún faltaban varios años para que Louis de Broglie propusiera que las partículas materiales también tienen asociada una longitud de onda inversamente proporcional a su cantidad de movimiento lineal. Y la constante de proporcionalidad era la constante de Planck. Supongamos que un electrón describe una órbita circular de radio r alrededor del núcleo, que lo atrae con la fuerza de Coulomb hacia el centro. La estrategia inicial es obtener una expresión para la energía mecánica del electrón, que naturalmente dependerá del radio, y luego insertar la idea de que hay órbitas preferenciales, y así obtendremos las energías preferenciales que evidencian los espectros. Veamos esa estrategia en fórmulas. La magnitud de la fuerza que el protón le ejerce al electrón es, de acuerdo con la ley de Coulomb, proporcional a la carga eléctrica del protón o del electrón al cuadrado dividido entre el cuadrado de la distancia. E representa, repetimos, la carga del electrón o del protón. K es la constante eléctrica cuyo valor no interesa en estos momentos y la órbita es una órbita circular de radio r. Estamos suponiendo que el protón está en el centro sin moverse, porque el protón es cerca de 2000 veces más pesado que el electrón. De modo que si m representa la masa del electrón y v es la velocidad a la que gira, de acuerdo con la física newtoniana, la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado entre r. Y esta fuerza centrípeta es, por supuesto, la fuerza de Coulomb. De modo que igualando estas expresiones, obtenemos m por v al cuadrado entre r es igual a k por e al cuadrado entre r al cuadrado. Simplificando una r y dividiendo por 2 para obtener del lado izquierdo la energía cinética, obtenemos que la energía cinética es la constante eléctrica por e al cuadrado dividido entre 2r. Por otra parte, para la fuerza de Coulomb, la energía potencial asociada es U igual a menos la constante eléctrica por e al cuadrado dividido entre r. De tal forma que la energía total cinética más potencial es menos K por e al cuadrado dividido entre 2r. Esta es la energía que tiene el sistema protón más electrón. Hasta ahora todo ha sido un cálculo de física newtoniana. Veamos ahora cuál fue la suposición de Niels Bohr que le permitió tener acuerdo con las observaciones y comenzar a vislumbrar lo que habría de ser la teoría válida en el micromundo. Supongamos que el electrón tiene una longitud de onda lambda.
Como en una cuerda con extremos fijos oscilando, un número entero de longitudes de onda se tiene que ajustar a la longitud de la órbita, que es 2pi por r. En otras palabras, 2pi por r tiene que ser n por lambda, donde n es un número natural. ¿Y cómo se relacionaría la longitud de onda con las propiedades del electrón? La longitud de onda del electrón sigue la misma prescripción que la del fotón. La longitud de onda del electrón es la constante de Planck dividido entre el momento lineal, m por v. De estas dos relaciones se obtiene fácilmente que la masa por la velocidad por el radio de la órbita es igual a la constante de Planck entre 2pi multiplicado por n. A la constante de Planck entre 2pi se le suele designar por h barra, de modo que la condición es que el momento angular del electrón mvr en una órbita de radio r tiene que ser un múltiplo entero de h barra. Los físicos dicen que el momento angular está cuantizado. Vienen unidades discretas. mvr es un múltiplo entero de h barra. La cuantización del momento angular nos permitirá obtener la cuantización de la energía, es decir, cuáles son los niveles de energía posibles, y con ellas la posibilidad de confirmar si se ajusta a las observaciones experimentales o no. Para ello, elevemos la ecuación anterior al cuadrado. Masa del electrón al cuadrado por la velocidad al cuadrado por el radio de la órbita al cuadrado es igual al número natural n elevado al cuadrado por h barra al cuadrado. Dividiendo numerador y denominador del lado izquierdo por r, y agrupando convenientemente para hacer aparecer la fuerza centrípeta, tenemos que la masa, multiplicando a un paréntesis por r al cubo, es n al cuadrado por h barra al cuadrado. El paréntesis en el miembro izquierdo de la ecuación es la fuerza centrípeta y por lo tanto la sustituiremos por la fuerza de Coulomb, obteniendo la ecuación que vemos en el video. Simplificando las r y despejando, obtenemos los radios permitidos de las órbitas. Rn es igual a la constante h barra elevada al cuadrado dividido entre la masa del electrón por la constante eléctrica por la carga eléctrica al cuadrado, todo eso multiplicado por el número n elevado al cuadrado. El menor radio posible es por supuesto cuando n es igual a 1 y se conoce con el nombre de radio de Bohr. Se le designa usualmente como A sub 0 y el valor numérico es 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Y eso establece la escala de distancias típica de un átomo. Para hallar los niveles de energía del átomo de hidrógeno, basta sustituir la expresión para Rn en la ecuación de la energía total. La energía total resulta entonces una constante entre n al cuadrado. Al número entero n se le llama número cuántico y etiqueta las distintas energías que el átomo de hidrógeno puede tener. La energía correspondiente a n igual a 1 es la menor energía posible. El electrón está lo más cerca del protón que permite el modelo. La energía de esa órbita, o de ese estado, como se diría posteriormente, la denotaremos por E sub 0, y es la expresión que vemos en el video y cuyo valor numérico es menos 13.6 electronvoltios. Esta energía corresponde a la energía de ionización del átomo de hidrógeno. En términos de E sub 0, las posibles energías son E sub n igual a E sub 0 dividido por n al cuadrado. Si el electrón pasa de una órbita etiquetada por NI, n inicial, a otra etiquetada por NF, n final, entonces la diferencia de energía de las órbitas se manifiesta como un fotón absorbido o emitido por el átomo. Como la energía de un fotón es de acuerdo con la propuesta de Planck-Einstein E igual a la constante de Planck por la frecuencia, entonces la frecuencia es la expresión que vemos en el video. Si el electrón pasa de una órbita más lejana a una órbita más cercana, pierde energía. Un fotón es emitido y con la energía correspondiente a la diferencia de energías de las órbitas. Si el fotón pasa a un estado de mayor energía, lo hace absorbiendo un fotón. Este proceso explica de manera nítida las líneas espectrales de emisión y de absorción y naturalmente con un acuerdo cuantitativo con las observaciones. Por eso el modelo de Bohr fue aceptado inmediatamente. La dependencia de la fórmula anterior en los números enteros era conocida antes de Bohr. Se la conocía como fórmula de Rydberg, una relación empírica sin ninguna explicación teórica. El modelo de Bohr le dio esa explicación, además de proveer un valor para la constante de Rydberg en términos de constantes fundamentales. El modelo atómico de Bohr no está apoyado en los principios de la física cuántica que estaban naciendo. Por ejemplo,
viola el famoso principio de incertidumbre al suponer una localización y una velocidad precisas para el electrón. Sin embargo, fue un paso necesario y decididamente importante para el entendimiento de los fenómenos atómicos y un escalón fundamental para la construcción de la verdadera teoría cuántica que habría de llegar de la mano de Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Dirac, Born y otros casi 3 lustros después. Es todo por los momentos. Los esperamos sin falta en nuestro próximo video.